En abril de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. En Europa, los ejércitos aliados avanzaban cada vez más hacia la Alemania nazi, desde el este y el oeste, y la victoria estaba, literalmente, a la vista. Para Adolf Hitler, que en su día fue el triunfante amo de un imperio que se extendía desde los Pirineos hasta el Volga, el final era inevitable. Ahora recluido en Berlín, en su búnker subterráneo, rodeado solo de sus seguidores más leales, cada palabra del Führer seguía significando la vida o la muerte para el pueblo alemán y los millones de trabajadores esclavos extranjeros y prisioneros de los campos de concentración cautivos por los nazis. Antes de que las armas callaran definitivamente, cientos de miles de almas inocentes perecerían entre las llamas y los escombros del agonizante Tercer Reich. En el lado opuesto del mundo, el socio del eje de Hitler, el Imperio japonés, se había visto sacudido por los estadounidenses que luchaban en el teatro de guerra del Pacífico. Respaldado por la mayor economía del mundo, el alcance y el poderío de los Estados Unidos eran ya sencillamente asombrosos. Enormes ejércitos anfibios, protegidos por imponentes fuerzas navales, avanzaban a saltos por el Pacífico, cada vez más cerca de Japón, y gigantescos bombarderos B-29 lanzaban fuego y explosivos de gran potencia sobre sus ciudades. En las aguas que rodeaban Japón, los submarinos estadounidenses casi se habían quedado sin barcos que hundir, y mientras tanto, la población japonesa, de unos 90 millones de habitantes, se enfrentaba al colapso económico y al hambre. En Extremo Oriente, las tropas británicas habían recuperado Birmania de manos de los japoneses, que la ocupaban mente desde 1942, y en Londres, el primer ministro Winston Churchill recibía noticias igualmente alentadoras de los combates en todos los frentes. Aún así, tras 5 años dirigiendo la nación a través de las turbulentas aguas de la guerra, Churchill estaba cansado y preocupado por el futuro. Al viejo guerrero le preocupaba que el Imperio británico, agotado y financieramente mermado por una lucha tan prolongada, quedara marginado a medida que se vislumbraba el final de la guerra por sus aliados más poderosos, Estados Unidos y Rusia. Winston Churchill había dado sin duda todo por el rey y el país, y la victoria de los aliados prometía ser su momento de gloria, pero era prudente ser cauteloso, ya que, aunque pareciera increíble, su propio futuro como primer ministro de la nación estaba lejos de estar asegurado. Al amanecer del 1 de abril de 1945, habían pasado 3 semanas desde que las primeras tropas estadounidenses se apoderaron del puente Ludendorff sobre el río Rin en Remagen antes de que los alemanes pudieran demolerlo. El resto de los 46 puentes de carretera y ferrocarril que cruzaban el Rin habían sido volados irónicamente, el puente Ludendorff se derrumbó bajo el impacto de los constantes ataques de la artillería alemana y los bombardeos aéreos solo 10 días después de que el primer ejército estadounidense lo utilizara para asegurar una cabeza de puente en la orilla este del Rin. El Rin era el único obstáculo natural importante entre los ejércitos liderados por el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, y el resto de Alemania. Una vez cruzado el Rin, el resto de la nación alemana sería accesible, y las tropas de Eisenhower podrían haber llegado a Berlín antes que el Ejército Rojo, que se había visto retenido en el río Oder, a 145 kilómetros de la ciudad, desde finales de enero. Cuando Eisenhower asumió el mando total de las operaciones terrestres en septiembre de 1944, su campaña terrestre en el noroeste de Europa tuvo sus detractores. Uno de los más vehementes fue el mariscal de campo Sir Bernard Law Montgomery. Monty dirigió el 21º Grupo de Ejércitos cuando los aliados comenzaron a avanzar en Alemania entre marzo y abril de 1945. Encargado de poner en marcha la Operación Plunder,
el 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery vio cómo las tropas canadienses, británicas y estadounidenses cruzaban el Rin cerca de Wesel. Los hombres de Montgomery capturaron todos sus objetivos, sufriendo solo pérdidas menores en cuestión de horas. Sin embargo, la Operación Varsity, en la que 2 divisiones aerotransportadas aliadas fueron lanzadas más allá de la orilla este del Rin, no tuvo tan buen resultado y sufrió numerosas bajas. Contemplando el drama que se desarrollaba en los cielos, desde la relativa seguridad de la orilla oeste del Rin, se encontraba nada menos que el propio Winston Churchill. Siempre dispuesto a visitar el frente siempre que podía, Churchill había viajado al cuartel general táctico del general Eisenhower, con vistas al río. Como siempre, Churchill estaba decidido a lanzarse al centro de la acción, y para gran consternación de Eisenhower, el primer ministro británico, ya septuagenario, se subió a una lancha de desembarco estadounidense y cruzó el Rin. Pero Churchill tenía más en qué pensar que Eisenhower, preocupado por su seguridad personal ante la inminente división de Europa en 2 bloques ideológicos y militares rivales. Churchill creía que el ahora enfermo presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, subestimaba gravemente el peligro que representaban Joseph Stalin y los rusos. El primer ministro británico quería que Eisenhower y los aliados occidentales avanzaran hasta Berlín antes de que los soviéticos pudieran llegar allí, pero Eisenhower consideraba que su misión principal era destruir el poder militar alemán. Berlín no era su principal prioridad. Pero por el momento, con los observadores de artillería y los francotiradores alemanes aún activos en la orilla este del Rin, la tarea inmediata de Eisenhower era persuadir a Churchill de que regresara a la relativa seguridad de la orilla oeste antes de que resultara herido. Mientras se llevaban a cabo las delicadas negociaciones para recuperar a Churchill, 150 millas más arriba, la Quinta División de Infantería del Tercer Ejército de los Estados Unidos había cruzado estratégicamente el Rin en Oppenheim, sin la pompa y solemnidad de Montgomery. Dada la poca simpatía que se profesaban el comandante del Tercer Ejército estadounidense, el extravagante general estadounidense George Blood and Guts Patton y Montgomery, y con viejas cuentas que saldar, Patton habría estado encantado de cruzar el Rin antes que el 21º Grupo de Ejércitos de Monty. De hecho, Patton logró cruzar el Rin con 5 divisiones en Oppenheim, donde apenas encontró oposición, asegurando así que el camino hacia Berlín y la victoria en Europa quedaba ahora totalmente abierto. Pero la resistencia alemana al avance aliado se debilitaba día a día, con una Guardia Nacional formada por ancianos y jóvenes que temían lo que pudiera suceder, tanto como la población civil asediada. Y lo peor estaba por llegar para ellos, porque desde la seguridad de su búnker, bajo el edificio de la Cancillería del Reich en Berlín, Hitler exigió que la batalla se librara sin tener en cuenta a nuestra propia población, ordenando la destrucción de todas las plantas industriales, las principales centrales eléctricas, las plantas de agua y gas, junto con todos los almacenes de alimentos y ropa, para crear un desierto para el avance de los aliados. El Führer de Alemania declaró: si se pierde la guerra, la nación alemana también perecerá. No hay necesidad de considerar lo que el pueblo necesita para seguir existiendo. El 1 de abril de 1945 era domingo de Pascua, un día tradicional de celebración para la Iglesia cristiana, y para los aliados había cada vez más motivos para celebrar. A medida que avanzaba el 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery, se vieron flanqueados por el 9º Ejército estadounidense, que formaba la pinza norte de una gigantesca maniobra de cerco alrededor del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, mientras que el 1er Ejército estadounidense formaba la pinza sur. Las unidades de los 2 ejércitos estadounidenses se reunieron cerca de Lippstadt,
y 72 horas más tarde se completó el cerco del bolsillo del Ruhr. Dentro de este perímetro que se reducía lentamente, se encontraban los restos de 21 divisiones, con un total de 430.000 soldados alemanes del grupo de ejércitos B, junto con millones de civiles alemanes y trabajadores esclavos extranjeros cansados, hambrientos y asustados, todos ellos atrapados y a merced de los aliados. También se estaban logrando avances considerables en el Pacífico, donde los estadounidenses se preparaban para la Operación Iceberg. El objetivo era Okinawa, a solo 340 millas del sur de Japón y la mayor isla del archipiélago de Ryukyu. Si el desembarco anfibio tenía éxito, Okinawa proporcionaría a los estadounidenses un trampolín para la invasión final del territorio continental japonés. Menos de una semana antes, Iwo Jima, la primera isla del archipiélago japonés invadida por los estadounidenses, había sido finalmente declarada segura tras 6 semanas de encarnizados combates. Inmortalizada por fotografías y películas que muestran a marines estadounidenses y a un médico de la Marina de los Estados Unidos izando la bandera estadounidense en la cima del monte Suribachi, 5 días después del primer desembarco, el 19 de febrero, la batalla de Iwo Jima se cobró la vida de 6.825 soldados estadounidenses y 21.703 soldados japoneses. Aunque fue una victoria aliada, la batalla de Iwo Jima fue un escalofriante preludio de la Operación Iceberg. Para la invasión de Okinawa, los estadounidenses reunieron una fuerza de 102.000 soldados, 88.000 marines y 18.000 miembros de la Armada, bajo el mando del teniente general Simon Bolivar Buckner Jr., comandante del 10º Ejército de los Estados Unidos. Las tropas de Buckner contaban con el apoyo de una enorme flota de 1.600 barcos, entre los que se encontraban 40 portaaviones, 18 acorazados, 32 cruceros y 200 destructores. Los buques de guerra fondeados en la costa y los aviones embarcados en los portaaviones estaban en sus puestos de combate, listos para bombardear Okinawa hasta su rendición. A las 6 de la mañana comenzó el bombardeo de las playas de Hagushi y tras 3 horas cesó el intenso fuego naval y las tropas del tercer cuerpo anfibio y del 24º Cuerpo del Ejército desembarcaron en la costa. Sin embargo, para sorpresa de los estadounidenses, las oleadas de asalto no encontraron ninguna oposición. Las tropas de refuerzo se dirigieron rápidamente hacia el interior y al mediodía habían tomado sus objetivos inmediatos, los aeródromos de Kadena y Yomitan. Al caer la noche, el 10º Ejército tenía más de 60.000 hombres en tierra y la cabeza de playa tenía ahora 9 millas de ancho, pero los japoneses no estaban por ninguna parte. De hecho, la guarnición japonesa de Okinawa se había posicionado bien tierra adentro para evitar el fuego naval estadounidense, muchos de ellos ocultos en las cuevas del paisaje rocoso de la isla. El 32º Ejército japonés, que defendía la isla, contaba con 120.000 efectivos, 70.000 de los cuales eran tropas del ejército regular. Eran hombres buenos y con experiencia en combate, pero los 50.000 restantes eran una mezcla de tropas navales y isleños reclutados localmente que estaban mal entrenados y equipados de forma inadecuada. Aún así, los japoneses disponían de mucha artillería y el terreno favorecía sin duda alguna una posición defensiva. Con una longitud de 60 millas y una anchura media de 8 millas, gran parte de Okinawa estaba formada por colinas cubiertas de bosques de pinos y espesa maleza. Famosos por construir posiciones defensivas fuertes y bien ocultas, los japoneses estaban preparados y esperando al enemigo cuando comenzó la batalla de Okinawa, pero el 3 de abril,
los estadounidenses habían llegado a la costa oriental, dividiendo efectivamente en dos a las fuerzas japonesas en Okinawa. El general Buckner inició rápidamente la fase 2 de su plan, cuyo objetivo era tomar la mitad norte de la isla. La sexta división de marines avanzó hacia la península de Motobu, en el lado occidental de la isla, donde se encontró con tropas japonesas que defendían una fortaleza natural de crestas boscosas y barrancos. Pero el 18 de abril, los marines habían despejado la península de Motobu. La mayor parte de la mitad norte de Okinawa estaba ahora en manos estadounidenses. Mientras tanto, la flota de invasión aliada frente a Okinawa había sido objeto de un feroz ataque aéreo. El alto mando japonés había reunido más de 2.000 aviones en aeródromos del sur de Japón y Formosa, hoy conocida como Taiwán, para frustrar la invasión de Okinawa, y a pesar de los bombardeos de sus bases por parte de los B-29 estadounidenses y los aviones embarcados en portaaviones en las semanas previas a la Operación Iceberg, muchos seguían listos para la acción. Al frente del ataque aéreo japonés se encontraban aviones cargados de bombas y combustible, pilotados por jóvenes pilotos, en una misión suicida sin retorno. Eran los kamikaze, que en japonés significa viento divino. En el siglo XIII, los tifones dispersaron y hundieron dos flotas chinas que se dirigían a invadir Japón. Los japoneses llamaban a estas tormentas viento divino. Ahora, el alto mando japonés esperaba que otro viento divino dispersara a la flota estadounidense frente a Okinawa. El 6 de abril de 1945 comenzó la Operación Crisantemo japonesa, con ataques masivos de kamikazes contra la flota de invasión aliada. Aunque animados por una devoción fanática hacia su emperador, la mayoría de los pilotos kamikaze eran novatos, y los cazas aliados lograron derribar a docenas de ellos antes de que tuvieran la oportunidad de causar ningún daño. Sin embargo, hubo muchos kamikazes que lograron abrirse paso, y durante 2 días, los artilleros antiaéreos a bordo de los buques de guerra aliados lucharon desesperadamente para derribarlos. 13 destructores estadounidenses sufrieron graves daños o fueron hundidos, lo que supuso una amenaza que los aliados tuvieron que tomarse muy en serio. En los 3 meses siguientes, cientos de pilotos kamikazes más se lanzaron con sus aviones contra los buques de guerra aliados, y prácticamente todos ellos, tal y como pretendían, perdieron la vida. Cuando terminó la lucha en Okinawa, los kamikazes habían hundido 36 buques aliados y dañado gravemente otros 368. La mayoría de los 4.907 marineros estadounidenses muertos y los 4.874 heridos durante la invasión de Okinawa perecieron durante los ataques kamikazes. Para la Marina de los Estados Unidos, estas eran estadísticas sombrías, mientras que en Okinawa, la batalla terrestre apenas comenzaba. La mayor concentración de fuerzas japonesas se encontraba al sur de la isla, y el 4 de abril, el general Buckner ordenó al 24 Cuerpo de Ejército que avanzara en dirección sur desde la cabeza de playa estadounidense. Mientras las divisiones de Infantería Séptima y 96ª avanzaban hacia Shuri, la antigua capital de Okinawa, se encontraron con la feroz resistencia de las tropas japonesas que defendían una posición que los estadounidenses habían bautizado como Cactus Ridge. Se libró una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo por Cactus Ridge, pero el 9 de abril,
Los japoneses fueron expulsados de su posición estratégica, aunque a un alto precio, con 1.500 bajas estadounidenses. Sin embargo, el camino hacia Shuri seguía bloqueado por los defensores japoneses a lo largo de Kakuzu Ridge, y los intensos combates continuaron hasta que la superioridad armamentística estadounidense obligó a los defensores de la isla a suspender nuevos ataques. Aún así, el avance de Buckner se había estancado y la lucha por Okinawa estaba lejos de haber terminado. Mientras tanto, en Europa, los ejércitos británico, canadiense y estadounidense avanzaban cada vez más hacia el interior de Alemania, tras cruzar con éxito el Rin a finales de marzo de 1945. En contraste con el derramamiento de sangre en el Pacífico, sus bajas fueron escasas. La mayoría de las tropas alemanas con las que se encontraron preferían rendirse antes que luchar. Pero durante su avance, los aliados occidentales descubrieron las espantosas pruebas de los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. El 4 de abril de 1945, las tropas pertenecientes al Tercer Ejército estadounidense de Patton invadieron el campo de trabajo de Ohrdruf, cerca de la ciudad de Gotha. En el campo, descubrieron montones de cadáveres, algunos cubiertos de cal y otros parcialmente incinerados. Estas desafortunadas almas habían sido prisioneros que los guardias de las SS en fuga consideraron demasiado enfermos para caminar y fueron fusilados antes de que se evacuara el campo. Las noticias sobre los horrores de Ohrdruf se difundieron rápidamente y, el 12 de abril, el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, visitó el campo junto con el general Patton y el general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo del Ejército de los Estados Unidos, para ver con sus propios ojos aquello por lo que habían estado luchando. Pero lo peor aún estaba por llegar, y cuando las unidades de avanzada del Tercer Ejército de los Estados Unidos entraron en otro campo mucho más grande a las afueras de la ciudad de Weimar, en Buchenwald, a pesar del horror de la situación, al menos pudieron liberar a 21.000 reclusos enfermos y hambrientos. Los británicos y los estadounidenses sabían de la existencia de los campos de concentración nazis, pero poco los había preparado para la realidad. Tras inspeccionar Ohrdruf, Eisenhower informó al general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en Washington, D.C., de que lo que había visto era indescriptible, y dio a conocer al mundo la verdad sobre lo que Hitler y los nazis habían hecho. El 12 de abril, el famoso corresponsal de radio de la CBS, Edward R. Murrow, visitó Buchenwald y también informó de sus hallazgos, pero a través de las ondas, a todos los que quisieran escucharle. Buchenwald no era un campo de exterminio, pero para los 238.000 prisioneros de toda Europa y la Unión Soviética que pasaron por sus puertas entre julio de 1938 y abril de 1945, fue un lugar de terror y muerte. Se cree que 56.000 reclusos perecieron en el campo. Eisenhower hizo todo lo posible por dar a conocer las terribles condiciones que se vivían en Ohrdruf y Buchenwald, y siendo él mismo de ascendencia alemana, estaba decidido a confrontar al pueblo alemán con su responsabilidad colectiva por estos crímenes atroces. Los estadounidenses obligaron a los habitantes de los alrededores del campo a acudir y presenciar las atrocidades cometidas en su nombre y a pasar junto a las pilas de cuerpos demacrados que esperaban ser incinerados en el horno del campo. En Buchenwald, en el patio de armas, también se mostró a los civiles alemanes una espantosa y verdaderamente extraña colección de trofeos reunidos por las SS. Entre ellos había órganos humanos, en frascos de formaldehído, cabezas reducidas y pantallas de lámparas y encuadernaciones de libros hechas con la piel de prisioneros, especialmente seleccionados por sus coloridos tatuajes. Los horrores de los campos de concentración continuaron saliendo a la luz,
pero la liberación había llegado demasiado tarde para muchos reclusos, y en las semanas siguientes, miles de ellos murieron como consecuencia de los terribles sufrimientos infligidos por sus captores. Sin embargo, mientras esta tragedia humana se desarrollaba ante los ojos del mundo, la muerte de un solo hombre estaba a punto de cambiar el curso de la historia. El 12 de abril, falleció el presidente Franklin Delano Roosevelt, conocido por millones de personas simplemente como FDR, el hombre responsable de llevar a los estadounidenses a la guerra. Paralizado por la polio desde finales de los 30 y sometido a una enorme presión como presidente de Estados Unidos desde 1933, durante la Gran Depresión y luego la guerra, la salud de Roosevelt se había deteriorado durante algún tiempo. En la conferencia de Yalta, celebrada en Crimea en febrero, Roosevelt se había reunido con Stalin y Churchill para discutir la división de Alemania tras la guerra, pero su aspecto había conmocionado a todos los presentes, ya que era evidente que se encontraba muy enfermo. A su regreso a Estados Unidos, el presidente se dirigió al Congreso, aunque estaba demasiado enfermo para ponerse de pie, por lo que habló sentado. El tema principal de su discurso fue su visión de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo, la conferencia de Crimea debería significar el fin de un sistema de acción unilateral, las alianzas exclusivas, las esferas de influencia, los equilibrios de poder y todos los demás expedientes que se han probado durante siglos y que siempre han fracasado. Proponemos sustituir todo esto por una organización universal en la que todas las naciones amantes de la paz tengan finalmente la oportunidad de participar. Fue un legado notable el que Roosevelt dejó al mundo, y aunque se encontraba muy enfermo, siguió liderando a los estadounidenses en la lucha contra Adolf Hitler y su eje del mal. A finales de marzo, Roosevelt viajó a Warm Springs, Georgia, para preparar la Conferencia Internacional de San Francisco, en la que se crearía la Organización de las Naciones Unidas, pero el 12 de abril se quejó de un terrible dolor de cabeza. Poco después, Roosevelt sufrió una hemorragia cerebral masiva y murió en cuestión de horas. Tenía 63 años y se había perdido por solo unas semanas ver recompensada su dedicación a la causa aliada con la caída de Berlín y la victoria en Europa. En Estados Unidos y entre los aliados, la noticia de la muerte de Roosevelt fue recibida con incredulidad y dolor. FDR había estado en la Casa Blanca más tiempo que cualquier otro presidente estadounidense. En 12 años, había llevado a Estados Unidos a la prosperidad económica y al umbral de la victoria sobre la Alemania nazi y el Japón imperial. En todo Estados Unidos se izaron las banderas a media asta durante 30 días de luto oficial. Cientos de miles de estadounidenses agradecidos peregrinaron para reunirse a lo largo de la línea férrea entre Warm Springs, Georgia, y Washington, D.C., para ver cómo el tren fúnebre llevaba el cuerpo de Roosevelt de vuelta a la capital del país. Aún más gente se reunió en Washington para llenar las calles mientras el féretro de FDR era trasladado al Capitolio para ser velado, y su funeral de Estado fue uno de los momentos más emotivos de toda la historia de Washington. Pero aún quedaba una guerra por ganar, y Estados Unidos depositó sus esperanzas en el nuevo presidente, el ex senador estadounidense Harry S. Truman, de 60 años, una figura relativamente desconocida en la escena internacional. Truman había asumido el mando supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos justo cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de entrar en su fase final, y según, más dramática. En Alemania, el segundo ejército británico avanzaba rápidamente hacia la frontera danesa y el Báltico, mientras que el 12º grupo de ejércitos estadounidense se afanaba en completar las operaciones en torno al bolsillo del Ruhr. El 21 de abril, los combates habían terminado y 325.000 soldados alemanes se entregaron pacientemente al cautiverio estadounidense. Abrumados por el enorme número de hombres que se rendían y necesitaban comida y refugio,
los estadounidenses crearon prisiones improvisadas a lo largo del Rin. Pero lamentablemente, durante los días y semanas siguientes, debido a la enorme magnitud de la tarea, muchos cientos de estos hombres murieron como consecuencia de su ya precario estado de salud antes de que sus captores tuvieran la oportunidad de atenderlos adecuadamente. Además, empezaban a surgir tensiones dentro del bando aliado. Winston Churchill y los británicos estaban a favor de seguir adelante para tomar Berlín antes de que los rusos pudieran llegar allí, pero Eisenhower y los estadounidenses preferían una política de aplastar primero toda resistencia armada alemana. Abundaban los rumores sobre una poderosa posición defensiva nazi que se había establecido en los Alpes alemanes y austriacos, tripulada por fanáticas tropas de las SS, y Eisenhower desvió gran parte del esfuerzo militar estadounidense hacia el sur para neutralizar esta amenaza. El 11 de abril, las unidades de vanguardia del 9º Ejército estadounidense, que habían llegado al río Elba, el último gran obstáculo natural antes de Berlín, recibieron la orden de detenerse. Pero los rusos seguían avanzando con una eficiencia implacable, y el Ejército Rojo apartó a las numerosas fuerzas alemanas enviadas por Hitler para defender Hungría, y el 13 de abril, los soviéticos habían capturado Viena. En Berlín, donde el jefe de propaganda nazi de Hitler, Joseph Goebbels, seguía celebrando con su Führer la noticia de la muerte de Roosevelt, comenzaban a crecer las esperanzas de que la alianza entre británicos, estadounidenses y soviéticos se desmoronara. Sin embargo, a pesar de las diferencias de opinión sobre lo que debía suceder después de la guerra, los tres grandes protagonistas estaban dispuestos a poner fin al reinado de terror de Hitler de una vez por todas. El 16 de abril, la tan esperada ofensiva de Stalin en la línea del río Oder-Neisse, a 145 kilómetros al este de Berlín, comenzó en serio. El Ejército Rojo ruso tenía tres objetivos principales. El primero era capturar Berlín, el segundo era apoderarse de cualquier material y personal científico restante relacionado con el programa nazi de la bomba atómica, y por último, pero no menos importante, arrebatar todo el territorio alemán posible en el proceso. El asalto comenzó con un devastador bombardeo de artillería, mientras 2,5 millones de rusos se posicionaban para la ofensiva final contra Hitler y su jerarquía berlinesa. 1,5 millones de estos soldados estaban bajo las órdenes de los comandantes de campo de batalla más experimentados del Ejército Rojo, el mariscal Zhukov y el mariscal Konev, a quienes se les encomendó la tarea de asaltar el centro de operaciones de Hitler. Superaban en número a las fuerzas terrestres alemanas en una proporción de casi 3-1, a la artillería en 4-1 y a los tanques y otros vehículos blindados de combate en casi 6-1. Joseph Stalin era muy consciente de que existía una feroz competencia entre los dos mariscales por llegar primero a Berlín, y de hecho había dado ventaja al primer frente bielorruso de Zhukov en la línea del Oder, para gran disgusto de Konev, cuyo primer frente ucraniano o en el río Neisse se encontraba a cierta distancia de la capital nazi. Pero Zhukov no lo tuvo todo a su favor, ya que justo delante de sus tropas se encontraban las alturas de Seelow, el sector más fuertemente defendido del frente alemán, situado a 10 millas más allá del río Oder. Tras 4 días de combates extremadamente feroces y sangrientos, las alturas fueron finalmente despejadas, mientras que el 19 de abril, el primer frente ucraniano de Konev había logrado liberarse de la línea del Neisse y avanzaba rápidamente por campo abierto. Al amanecer del 20 de abril, 56º cumpleaños de Adolf Hitler,
el Führer tenía poco que celebrar. Zhukov y sus hombres habían avanzado rápidamente desde las alturas de Seelow y ya estaban bombardeando el centro de Berlín con artillería de largo alcance. A medida que avanzaba el día, las fuerzas soviéticas rodearon la capital nazi por el norte y el sur, y durante las siguientes 48 horas comenzaron a estrechar progresivamente su control sobre la ciudad. Los rusos tomaron el mando y durante la noche del 21 de abril, los bombarderos Mosquito de la Royal Air Force realizaron un último ataque sobre Berlín. A las 8:30 en punto de la mañana del día siguiente, los comandantes soviéticos dieron la orden de abrir fuego contra la capital de la Alemania fascista, y para el 23 de abril, Berlín había quedado efectivamente aislada por los rusos. Para Adolf Hitler, ahora atrapado en su búnker, no había escapatoria posible, y al darse cuenta de que Berlín estaba condenada, declaró su intención de permanecer allí y quitarse la vida. Sin embargo, la lucha por Berlín estaba lejos de haber terminado y las bajas soviéticas seguían aumentando a pesar de la inevitabilidad del resultado de la batalla. Había unos 45.000 soldados defendiendo la ciudad, y a pesar de estar mal equipados y desorganizados, aún quedaba un último esfuerzo por hacer. Algunos pertenecían a las Waffen-SS, el brazo armado de las SS, abierto solo a aquellos clasificados por el régimen de pureza racial de Hitler como verdaderos arios, mientras que otros eran voluntarios franceses de la división Carlomagno. Sus filas se vieron reforzadas por miles de miembros mal armados del Volkssturm, hombres reclutados de entre 16 y 60 años que aún no servían en la Guardia Nacional Alemana, así como miembros y voluntarios de las juventudes hitlerianas. Un destacamento separado de 2.000 soldados de las Waffen-SS se había encargado de defender el Führerbunker y el resto del distrito gubernamental, pero incluso ellos poco podían hacer contra el ataque ruso. Además de estar en inferioridad numérica, los defensores alemanes se enfrentaron a un ataque de artillería masivo. Los rusos estaban bien equipados con cohetes Katyusha, que eran autopropulsados desde lanzadores móviles. Estos cohetes, que reciben su nombre de una popular canción rusa de la guerra sobre una chica llamada Katyusha, podían ser devastadores, y las tropas soviéticas se abrieron rápidamente paso hacia el centro de Berlín. Su objetivo principal era el antiguo edificio del Parlamento alemán, el Reichstag, pero en toda la ciudad se libraron feroces combates casa por casa y cuerpo a cuerpo. Los combates fluían y refluían con cada ataque del Ejército Rojo y cada contraofensiva alemana, pero en el calor y la furia del combate, nadie tomaba prisioneros, en ninguno de los dos bandos. La acción no se limitó solo a Berlín. A 130 kilómetros al suroeste de la ciudad, en la antigua ciudad de Torgau, a orillas del río Elba, los aliados orientales y occidentales tuvieron un encuentro histórico. El primer contacto se produjo entre las tropas de la 9ª División del Ejército de los Estados Unidos y la 58 División de la Guardia del Primer Frente Ucraniano, de Konev, el 25 de abril, fecha que pasó a la historia como el Día del Elba. Fue una oportunidad perfecta para tomar fotos para un pequeño ejército de periodistas y camarógrafos estadounidenses y soviéticos que se reunieron al día siguiente para grabar el encuentro oficial entre los soldados estadounidenses y rusos, que compartieron un momento de celebración, amistad e intercambio de regalos. Sin embargo, a pesar de la aparente unidad, las tensiones entre los aliados iban en aumento. Inmediatamente después de tomar las fotos, los estadounidenses regresaron a su lado del Elba y se quedaron allí. Esto iba en contra de los deseos del general Bill Simpson, comandante del 9º Ejército de los Estados Unidos, que quería continuar el avance hacia Berlín, pero Eisenhower ya lo había rechazado, optando por dejar el camino libre a los rusos.
Esto se debía a que, cuando Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron los planes para la reestructuración de la Europa de la posguerra, en la Conferencia de Crimea, Berlín quedaría situada en lo más profundo de la zona soviética. No había literalmente nada que ganar, y obviamente, reducir al mínimo las bajas estadounidenses era una consideración importante, especialmente después de las terribles pérdidas sufridas por los estadounidenses en la Batalla de las Ardenas. Además, el riesgo de sufrir bajas como consecuencia del fuego amigo soviético en el caos de las calles de Berlín, devastadas por la batalla, simplemente no merecía la pena, por lo que el Ejército Rojo continuó su implacable avance. El 29 de abril, los rusos se encontraban a menos de 2 kilómetros del búnker del Führer, y cuando la noticia llegó a Hitler, también le informaron de que el dictador fascista italiano Benito Mussolini había muerto. Tras intentar huir a Suiza con su amante, Clara Petacci, Mussolini fue capturado y ambos fueron ejecutados, y sus cuerpos mutilados expuestos ante la multitud vengativa. Para Hitler no había escapatoria, y en lugar de correr la misma suerte que Mussolini, el Führer tomó el control de su destino final. Puso sus asuntos en orden, firmó su última voluntad y testamento, y se casó con su amante Eva Braun. El sueño de Hitler de un Reich de 1000 años había terminado, y el 30 de abril, con los rusos cada vez más cerca, los recién casados se suicidaron, y posteriormente, sus cuerpos fueron sacados del búnker del Führer y quemados por los guardaespaldas de las SS en el jardín de la Cancillería del Reich. Mientras 10.000 soldados alemanes, desesperados, seguían defendiendo hasta el final el maltrecho distrito gubernamental de Berlín, el 1 de mayo, el Reichstag, el símbolo más tradicional del poder alemán, cayó finalmente en manos de los soviéticos. Mientras los soldados rusos izaban la bandera roja en su maltrecho tejado, el heredero de Hitler, Joseph Goebbels, tomó una medida drástica y trágica: mató a sus 6 hijos antes de suicidarse junto a su esposa. Hitler había ordenado a Goebbels que huyera si Berlín era capturada, pero por primera vez el partidario más leal del Führer desobedeció al hombre al que había dedicado su vida a servir. Para entonces, los acontecimientos se sucedían a un ritmo vertiginoso, y el 2 de mayo el comandante de la guarnición de Berlín, el general Helmut Weidling, se rindió a los rusos y en cuestión de horas, todas las armas de la ciudad cayeron. Los soviéticos capturaron a casi 500.000 de prisioneros alemanes, pero no hay cifras exactas sobre los miles de soldados y civiles que perecieron. Sin embargo, la determinación de Eisenhower de mantener a las tropas estadounidenses fuera de la batalla por Berlín resultó estar bien fundada, ya que el Ejército Rojo pagó un alto precio. Al menos 81.000 soldados soviéticos murieron durante los combates en Berlín y sus alrededores, mientras que otros 280.000 resultaron heridos. Una vez terminados los combates, los rusos también tuvieron la abrumadora tarea de organizar el suministro de alimentos para la población civil superviviente y hacer que la ciudad volviera a ser habitable. Pero, paradójicamente, mientras esto sucedía, muchos soldados soviéticos corrientes, motivados por la venganza y a menudo enardecidos por el alcohol, causaron estragos en Berlín, cometiendo atrocidades tan espantosas como las asociadas al régimen nazi. Y mientras la promesa de paz era inminente en Europa y la guerra aún continuaba en el Pacífico, llegó a Occidente la noticia de que los japoneses por fin habían sido detenidos. Cuando los alemanes se rindieron a los rusos el 2 de mayo, las tropas británicas e indias completaron su avance por el centro de Birmania y capturaron la capital, Rangún, apenas unas horas antes de que comenzaran las lluvias monzónicas. Como el mundo vería en los meses siguientes, la negativa japonesa a contemplar la rendición ralentizó considerablemente el avance de los aliados. Sin embargo, a pesar de que los combates continuaron en Birmania durante otros 3 meses, la campaña terminó efectivamente con la caída de Rangún. El territorio continental japonés también estaba siendo atacado sin apenas oposición, y en Filipinas, las tropas estadounidenses lideradas por el general Douglas MacArthur
habían logrado contener a más de 200.000 soldados japoneses en las islas de Mindanao y Luzón. Una vez más, la resistencia fue feroz, ya que los japoneses lucharon encarnizadamente para conservar sus bastiones montañosos, pero el 26 de junio, MacArthur pudo finalmente declarar el fin de la campaña de Filipinas. Irónicamente, también fue a finales de junio, el 22 para ser precisos, cuando se declaró el fin de la campaña de Okinawa. Había durado 87 agotadores días y más de 100.000 soldados japoneses habían perecido en los combates, mientras que al menos otros 7.000, en su mayoría reclutas locales, habían sido hechos prisioneros. Se cree que otros 100.000 civiles de Okinawa también murieron durante los combates. Aunque salieron victoriosos, los estadounidenses pagaron un alto precio, con más de 50.000 bajas, de las cuales al menos 12.000 fueron mortales. Los japoneses habían advertido de que, a pesar de los acontecimientos en Europa, poner fin a los combates en el Pacífico iba a requerir toda la determinación de los aliados. Era una perspectiva escalofriante para los planificadores militares estadounidenses que barajaban un asalto anfibio a Japón, ya que comenzaron a calcular cuáles serían las pérdidas probables. Basándose en el 30% de bajas sufridas por el 10º ejército estadounidense en Okinawa, una estimación conservadora sugeriría que la asombrosa cifra de 300.000 estadounidenses morirían o resultarían heridos. Encontrar una salida exigiría un nuevo enfoque de la guerra. Pero al volver al teatro de operaciones europeo, los primeros días de mayo de 1945 sin duda proporcionaron a los aliados muchos motivos para celebrar. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied powers on any subject. Con el fin de los combates en Italia y Berlín el 2 de mayo, los acontecimientos se precipitaron rápidamente. Apenas 48 horas después se produjo la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en el noroeste de Europa, que fue entregada al mariscal de campo británico Bernard Montgomery en una tienda de campaña en Lüneburg Heath. Todo estaba ya listo para que la guerra en Europa llegara a su fin, y en la madrugada del 7 de mayo, los representantes alemanes, el general Jodl y el mariscal de campo Keitel, firmaron el instrumento de rendición incondicional definitiva en el cuartel general de Eisenhower en Reims, Francia. Se acordó que a las 23 horas y 1 minuto, hora central europea, del 8 de mayo, todas las fuerzas bajo control alemán cesarían los combates. Por fin, la noticia que el mundo había estado esperando desde 1939 estaba lista para ser anunciada, y se pusieron en marcha los planes para celebrar el Día de la Victoria en Europa, el 9 de mayo. Sin embargo, las buenas noticias vuelan, y el día 8 los rumores sobre el inminente fin de los combates en Europa provocaron celebraciones en Gran Bretaña, en las calles de Londres y en todo el país. Impulsado por la oleada de entusiasmo popular, a las 3 de la tarde el primer ministro Winston Churchill volvió a dirigirse al pueblo británico. Las hostilidades terminarán oficialmente a la 1 de la madrugada de hoy, pero con el fin de salvar vidas, el alto el fuego comenzó ayer a sonar en todo el frente. Fue un día increíble, y la euforia en las calles era contagiosa. De la nada se organizaron tés de celebración en los que se reunieron comunidades enteras, y Winston Churchill acudió al Palacio de Buckingham para ocupar su lugar junto a la familia real, que había salido al balcón para agradecer los vítores de la multitud reunida a su alrededor. Casi 5 años después del día en que Churchill asumió el difícil cargo de primer ministro en 1940, este momento, el primer día de la victoria en Europa,
ha sido descrito por muchos como el momento de mayor gloria de Winston. Sin embargo, no solo Winston Churchill y el pueblo británico celebraron la noticia de la muerte de Hitler y la caída de los nazis. Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses, a pesar de seguir librando una guerra de desgaste con los japoneses, se tomaron un respiro para disfrutar de la ocasión. Para Harry S. Truman, el 8 de mayo y la victoria que representaba estaban dedicados a la memoria de su predecesor, Franklin D. Roosevelt, que tanto había hecho por liberar al mundo de la tiranía. Aún de luto por su recientemente fallecido presidente, las banderas estadounidenses permanecieron a media asta, pero no obstante era un momento para mirar hacia adelante con esperanza, hacia una nueva era, y, irónicamente, también coincidió con el 61º cumpleaños del presidente Truman. Pero mientras que hasta el día de hoy Gran Bretaña y Estados Unidos celebran el Día de la Victoria en Europa el 8 de mayo, los rusos lo hacen el 9, fecha que originalmente habían fijado los aliados hace tantos años. Para el pueblo soviético, el Día de la Victoria en Europa sigue siendo una celebración de gran alegría y profundo dolor. Al menos 20 millones de ciudadanos rusos habían perecido desde el 22 de junio de 1941, el día en que los nazis invadieron la Unión Soviética, arrasando ciudades, pueblos y aldeas enteras, que quedaron en ruinas, y las terribles pérdidas nunca se han olvidado. En toda Europa se liberaron naciones, desde las islas del Canal de la Mancha hasta las islas griegas del mar Egeo. Dunkerque, Saint-Nazaire y La Rochelle recuperaron su libertad, al igual que Noruega y Dinamarca. Incluso la franja de territorio que se extendía desde el oeste de los Países Bajos hasta Checoslovaquia, aún bajo control nazi, fue devuelta, ya que las tropas alemanas se rindieron a las fuerzas aliadas locales, huyendo hacia el oeste siempre que era posible, para evitar ser capturadas por los vengativos soviéticos. El acto final de la destrucción de la Alemania nazi tuvo lugar el 23 de mayo, cuando las tropas británicas arrestaron al almirante Dönitz en su cuartel general de Flensburg, cerca de la frontera danesa. A partir de ese momento, las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, gobernaron de forma suprema sobre el ahora disuelto imperio alemán de Hitler, pero la pregunta de qué pasaría a continuación necesitaba una respuesta definitiva. Siempre elocuente en su discurso del Día de la Victoria en Europa, Churchill expresó lo que el resto del mundo pensaba. Podemos permitirnos un breve periodo de júbilo, pero no olvidemos ni por un momento el trabajo y los esfuerzos que nos esperan. Japón, con toda su traición y codicia, sigue sin estar sometido. Sin embargo, fue Harry S. Truman quien tenía a su alcance la tecnología para obligar a los japoneses a rendirse y, tras solo unas semanas en el cargo, la responsabilidad de lanzar un ataque nuclear contra Japón recayó con firmeza sobre los hombros del nuevo presidente.